Tato López debutó en la selección uruguaya a los 15 años. En un partido amistoso. Partido amistoso. ¿Con quién? ¿Te acordás? Tomás de Rocamora, un equipo de la Frontera, frente a Paysandú, un equipo argentino. Mirá, nunca me he dado cuenta, lo hice en el exterior. Y fue del otro lado del río. Sí, del otro lado del río, y jugué unos minutos ahí, el entrenador me puso. Y después sí, a los meses, ya con 16 años y días, porque fue en febrero del 77, jugamos el primer sudamericano. Jugué el primer sudamericano de adultos. Tenía 16 años y 10 días, una cosa así. ¿Y ya había llegado a la altura más alta? No, vos sabés que crecí un par de centímetros más después de los 16 todavía. Sí, pero... ¿Estabas ahí en cuánto? Ya estaba, sí. ¿En cuánto? Y medía, estaba en 1,94 y medio, 95, y llegué a medir 1,97 m. Claro. Bueno, fue goleador de la selección en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984, ya vamos a hablar de ello. Fue goleador preolímpico en Portland, en Estados Unidos. Mejor jugador sudamericano en Medellín 85 y en Valencia 92. El mejor extranjero de la Liga Brasileña en el 88 y la Liga Argentina en el 92. En lo que hace a la actividad literaria, en el 2007... Tato López editó su primer libro, La Vereda del Destino, que ya va por su 6ª edición. Sí. De La Vereda del Destino ahora la reeditaron en formato de bolsillo. Ah, mira. Cuando sale el segundo libro, Almas de Vagar, entonces Santillana, la editorial, decide volver al mercado con una edición de bolsillo. Ajá. La Vereda del Destino recibió el premio Bartolomé Hidalgo, Revelación. Bueno, ese mismo año también, en el 2007, la Federación Internacional de Básquetbol lo distinguió como leyenda latinoamericana del básquet. Sos leyenda, sos leyenda. Bueno, y... Me toman el pelo, en esa época me tomaban el pelo con eso. Sos una leyenda. ¿Tenés ahora 49 o cumpliste? 49. Bueno, y recién lo nombraba Tato, su segundo libro, Almas de Vagar, un diario de viaje donde cuenta historias de sus viajes por el mundo. Parece ese personaje, esa especie de alter ego, Lalo Latesa, que va narrando las historias. Bueno, actualmente, ¿qué estás haciendo, Tato? ¿Estás pensando en escribir un tercer libro? ¿O colgaste ahí también? Con respecto a escribir, lo que estoy haciendo es tratar de recuperar el poder leer sin pensar en que esto... sin pensar como alguien que escribe, ¿no? Simplemente como lector. Me ha pasado algo muy raro con eso. Y bueno, y estoy en eso. Pero sí, escribo de vez en cuando, así, cuando tengo algunas ganitas, así, algo. Y después escribo, de hecho, en una página digital, ¿no? Forma periodística. Sí, en forma periodística. Me gusta mucho hacerlo. Escribir es algo que llegó para quedarse, me doy cuenta. En mayor o en menor intensidad, pero que llegó para quedarse. Y después escribo, simplemente agarro así un papel y me pongo a escribir y cosas. Siempre tengo algo cerca como para escribir. Ayer, por ejemplo, estaba mirando una película en la tele y cada 2 por 3 escribía algo de lo que pasaba ahí. Me parece que... Va dejando registro en algún momento, capaz que echas mano de eso. Sí, no, pero me parece que después que dejé el básquet y que fue así como... Empecé a escribir cuando viajaba. Empecé a viajar, después del básquet empecé a viajar, viajes muy largos hacía, muy pegado a la tierra, viste, con muy poco dinero, así, iba muy despacio, con mucho tiempo, y así fue como empecé a escribir, y lo empecé a reconocer como una necesidad, como una cosa que en algún momento se vuelve necesaria.
yo la sentí como necesaria, y me da la sensación de que a todo el mundo, si dejan el espacio para que eso suceda, ¿no? Por ejemplo, si apagamos, bueno, la radio, si apagamos la radio, la televisión y todo eso, que apague la luz, la radio que apaguen la luz, ahí está. Es como se que va creando el clima. ¿Dónde estás para viviendo escribir. actualmente, Tato? No, yo vivo acá en Montevideo. ¿Pero en qué barrio? Montevideo? Vivo en Los Portones, Ajá. a metros de la Asociación Cristiana de Portones. Uh-huh. La época en que entraste a Bohemios, tú no vivías allí en Positos, ¿no? ¿Eras No, de la zona de la Blanqueada? De la Blanqueada. Sí, sí. ¿Y cómo fue ese aterrizaje en el Positos? positense Bohemios? Y fue muy lindo porque a Bohemios llego con mi primo. Que mi primo había... nosotros andábamos siempre juntos, íbamos a la escuela juntos, jugábamos en la casa de los abuelos juntos. Y un día él cambia de escuela y como que ya nos veíamos más ahí, coincidíamos mucho menos en la casa de los abuelos. Y un día él me dice, ¿por qué no te ves a Bohemios? Hacete socio de Bohemios. Y empecé a ir, y la verdad que fantástico, porque Bohemios en el año 72 era un club maravilloso, era fantástico, realmente estaba muy por delante de los demás, de su tiempo, yo creo. Y bueno, y así fue como llegué y me quedé. Uh-huh. Cuentan que te han escuchado decir en la cantina de Bohemios, palabra más, palabra menos, tuvo que venir un Terraja de más allá de Avenida Italia para que este club salga campeón. Exactamente. Exactamente. De Avenida Italia para allá. No se olviden, les digo, no se olviden que a este club tuvo que venir no se olviden, es muy importante eso, no se olviden. Uh-huh. En la década del... Pues yo no soy de Positos. Uh-huh. No, o sea, la Blanqueada no tiene nada que ver con Positos. Ahí tenés el Parque Nacional, el Parque Central, claro. Clubes de básquetbol tenías Universitario, La Rañaga. Para mí, un bohemio estrubil, ¿qué podía significar? Nada, simplemente era una cuestión de... ¿no? Entonces de vez en cuando me gusta tomar el pelo. Pero lo curioso es que la gente de Bohemios no solamente es de Positos, no es exclusivamente de gente de Positos, hay mucha gente de muchas partes de la ciudad. ¿Sí? Inclusive cuando iba para el club, en el ómnibus, en el 192, que venía de allá de Manga, muchas veces me encontraba con gente que iba para el club, ¿viste? Y que era de la masa social del club, no era que simplemente eran socios, iban y se iban para su casa. Uh-huh. Sí, en Bohemio se dio mucho eso. ¿Tuviste en la década de los años 80 un breve parate? ¿O parate en la actividad? En los años 80... ¿O fue toda corrida? No, en los años 80 lo que tuve fue, tuve una suspensión. ¿La suspensión? Sí, tuve una suspensión. ¿Que duró? La suspensión duró 2 meses. No, la suspensión duró como 6 meses. Y más los 2 meses que tuve que cumplir por haber sido un chico desalineado, en total estuve como 8 meses. Sí, lo más angustiante de todo eso era que no me decían, ¿no? Estábamos en pleno gobierno militar y bueno, a mí me habían suspendido, y yo iba a preguntar, ¿hasta cuándo es que hasta cuándo estoy suspendido? Porque así puedo organizarme un poco.